Seguramente muchos esperaban este video ya que en sí es el más interesante que podíamos hacer en esta sección. El hecho es que hay un problema y es que sea como sea puede llegar a ser polémico. Tengo completamente en consideración que no podré convencer a todo el mundo, pero como siempre les recalco que es solo una opinión personal basada en mi propio criterio. El personaje de Cell es bastante enigmático en cuanto a su poder, pues ya hay un punto en el que se nos escapa de la lógica convencional, por lo tanto es muy complejo su análisis. Pero bueno, ¿qué tan peligroso sería en la actualidad de Dragon Ball Super? Para saberlo, quédense hasta el final. Teniendo en cuenta que ya vamos terminando con Dragon Ball AF en esta genial sección que hemos dedicado a villanos de ese movimiento hecho por fans, me gustaría saber qué otro tipo de villanos de otros fanfics les gustaría ver. El tema es que con el personaje de hoy, es increíble el peligro al que escalamos en cuanto a Dragon Ball Super, dado que ya escapa de toda lógica razonable. En cuanto al argumento de la historia escrita, este es el villano más poderoso y que por ende, mayor peligro y destrucción causó a niveles dimensionales. Aquí la pregunta tendría que cambiar, pues no es que tan peligroso sería en Super, sino más bien, ¿hay posibilidad de que en Super se le pueda frenar? Pues ya sabiendo eso, comencemos de una vez. Como ven, hoy hablamos de Cell. Para muchos, el mejor y para otros el peor personaje salido de Dragon Ball AF. Sea como sea, todos hemos quedado anonadados leyendo o escuchando su historia, pues es cuanto mínimo apoteósica. Cell, como su nombre lo indica, es un guerrero nacido en base a la fusión de los villanos más poderosos de Dragon Ball Z. Como lo explicamos en el vídeo de Freezel, solo una fusión entre estos tres no alcanzaría tan siquiera para batallar contra un Super Saiyajin 5, pero esta no es una fusión normal. Desarrollada en el infierno y modificada de cabo a rabo por la poderosa magia de Bibidi y Babidi, la fusión Cell contempla efectos devastadores en todo sentido. Esta combina a la perfección, genética, poder, y además evolución de cada una de las partes, sintetizando sus transformaciones en el potencial de un nuevo guerrero inimaginablemente poderoso. Como resultado, el ser que puso en jaque no solo la existencia del universo, sino de muchas dimensiones enteras. El poder de Cell es demoledor. Tanto así que solo en su forma inicial ya es incluso más poderoso que un Super Saiyajin 8. Esto es increíble, pero se vuelve más impactante cuando descubrimos que este maneja tres transformaciones de las que iremos hablando poco a poco. Cell es tan poderoso, que llega incluso a devastar diversas dimensiones antes de que Goku y Vegeta volvieran del infierno para pelear con él. Al salir y mostrarse ante el ser más abominable al que se habían enfrentado, se darían cuenta que quizá las cosas no se saldrían tanto de control al ver que dos Super Saiyajin 8 ya podían meterlo en problemas. Sin embargo, era algo que Cell ya había anticipado. Este llegaría a su segunda transformación, la cual claramente era mucho más poderosa. Todo esto al punto de arrasar fácilmente a Goku y Vegeta. Esta transformación se caracteriza por tomar más la forma de Cell con colores de Freezer y Majin Buu, siendo un poco menos perfecta que la anterior. Aún así, su poder es descomunal. A este punto, hasta dos Super Saiyajin 9 completos son insuficientes para llevarle una pelea igualada, lo cual obliga a Vegeta a usar la forma completa de dicha fase. En dado momento, y como es común en estos villanos, optaría por su ese momento última forma solo para ver el horror en sus rostros. Esto ya lo explicaremos más adelante. Esta forma ya pasa a ser bastante amorfa, siendo solo partes de cada villano repartidas por un solo cuerpo. Es claro decir que es casi imposible medir su poder, ya que ni siquiera dos Super Saiyajin 9 completos son capaces de poder incomodarlo lo suficiente como lo eran Vegeta y Zaiko. Esta es la transformación que ameritó la aparición del colosal Super Saiyajin 10, llevándose una increíble paliza por su parte. Esto haría que Cell de la furia e indignación lograra una nueva transformación, pero esta vez sería mucho menos compatible que las anteriores. La explicación es ciertamente compleja, pero aunque la fusión aparentaba ser perfecta, esta fallaba al momento de sintetizar la evolución e involución de cada personaje. Esto, pues aunque en teoría todos se transformaban, estos lo hacían de formas distintas. Por tanto, esto en la fusión causaba un efecto decadente haciendo que ésta buscara separarlos, pero al ser eterna solo causaba estragos en la misma. El poder de Cell crece como es esperado, pero sus habilidades y formas de pelear se vuelven disfuncionales y apocalípticamente destructivas. Esto sumado a que se enfrentaba al Super Saiyajin 10, hizo que este tuviera una derrota casi inmediata. Tomando en cuenta eso, como aparecería en Dragon Ball Super. Cell, como es de esperarse, es un villano no solo con un poder ultradimensional, sino con habilidades del mismo calibre.
Este con su propia capacidad logró viajar a través de muchísimas dimensiones, por lo que fácilmente podría aparecer en esta sin duda alguna. Siendo así, ¿qué tan peligroso sería? Para comenzar, su sola presencia sería increíblemente aterradora. El poder de una criatura así solo en su primera forma sería algo que tendría que obligatoriamente llamar la atención de un dios de la destrucción. Es fácil darse cuenta que aunque en su forma inicial, Cellbuzzer sería muy superior al Ultra y Mega Instinto de Goku y Vegeta actualmente. No solo eso, sino que seres como Broly serían acabados sin problema. Esto obligaría a Bills a intervenir de manera inmediata, percatándose que un ser así ya era superior a un dios de la destrucción. No sabemos el potencial de Bills, pero me atreveré a decir que seguramente este estaría cerca del poder de Cellbuzzer en su primera fase, dado a que su Hakai podría ser efectivo por lo avanzado que está. Sin embargo, de optar por su segunda transformación, ni siquiera el dios de la destrucción más poderoso tendría la capacidad de hacerle frente. Esto ya tendría que ser un trabajo conjunto entre varios dioses, o pasar a ser potestad de un ángel. Si un ángel como Whis peleara, debemos tomar en cuenta que no tenemos ni la menor idea de qué tan poderoso sería. Aún así, el tiempo pasa con enemigos cada vez más poderosos, y Whis sigue tratándolos a todos como un simple juego. Por tanto, un ángel seguramente posea el poder suficiente para superar la segunda forma de Cellbuzzer, pero es que ni en mis análisis más esperanzadores, diría que Whis podría pelear con una tercera forma de Cellbuzzer. El poder de este ser trasciende dimensiones enteras, distorsionándolas sin prácticamente hacer nada. Aun con varios ángeles, seguramente sería imposible derrotarlo. Todo esto, y aún no pasamos a su forma final. Con este nivel de peligro, se tendría que dar un escenario demasiado peligroso, en el que ya un furioso Daishinkan debería intervenir. Furioso, pues no entendería cómo un simple mortal podría superar a sus hijos, haciendo que posterior a eso deba destruir nuevamente varios universos para asegurarse que eso no pase. Daishinkan, bajo palabras textuales, es el ser con el poder de pelea más alto de todos. No solo eso, sino que posee el ultra instinto más avanzado al punto de dejar en ridículo a sus hijos, que a día de hoy son considerados expertos. El poder de Daishinkan para mí bastaría para poder frenar a Cellbuzzer en su tercera y cuarta forma, pero no por poder, sino por la manera tan caótica en la que Cellbuzzer pelea. Esto, por lo que explicamos anteriormente de la discordancia que genera la fusión. Con cualquier otro ser increíblemente poderoso quizá no se notaría, pero contra un guerrero cuya principal habilidad es pelear de manera inequívoca bajo ningún concepto y que aprovecharía cualquier punto ciego del rival, sí que influye. Daishinkan le daría seguramente una paliza a Cellbuzzer con su ultra instinto versión ultra divina, ya que seguramente tenga una manera de pelear impecable en todo sentido. Sé que a muchos esto no los convencerá, pero hagan un análisis de lo realmente poderoso que es Daishinkan en cuestión a un ángel y verán que no suena tan descabellado. Muchos quizá comparen el poder de Cellbuzzer con el del Super Saiyajin 10, pero Cellbuzzer jamás fue rival para este. No obstante, hay que tomar en cuenta que la batalla debería darse sí o sí en el universo vacío donde se celebró el torneo de poder para evitar destrucción. Tomando en cuenta eso, ¿qué pasaría con un Cellbuzzer actual? Para serles sincero, se me acaban los adjetivos para explicar lo inimaginablemente poderoso que sería Golden Cellbuzzer. Su poder sería inmenso tomando en cuenta la escala a la que elevó a Freezer en su día. Bajo ese parámetro diferencial, el poder de Cellbuzzer se elevaría al punto en el que ni Daishinkan podría frenarlo. En todo caso, es claro que quien tendría que solucionar todo sería Zeno-sama. Zeno-sama, según hemos visto, tiene la capacidad de borrar todo sin excepciones. Este no necesita de poder de pelea, sino simplemente levantar sus manos y desaparecer cualquier tipo de amenaza. Además de ello, no es solo uno, sino dos para quienes piensen que el poder de Zeno en Dragon Ball tiene límites. Cellbuzzer realmente sería una amenaza increíblemente caótica si se adaptara a Super o si tan solo apareciera en su versión de AF. No solo universos, sino dimensiones enteras correrían peligro ante semejante ser que pasaría a ser problema exclusivo de dioses. Como ven, Cellbuzzer, como es de esperarse, sería el único personaje que sería cuestión única y exclusiva de los dioses. Es obvio, pues ningún mortal, por poderoso que sea, podría hacerle frente tan siquiera en su primera forma. Esto por lo menos de momento. No sé qué tan lógico o ilógico les haya parecido mi análisis, pero de mi parte quedaría así. Muchos quizá piensen que lo infravaloro y otros quizá que lo sobrevaloro, por lo tanto me gustaría saber su opinión en los comentarios. De verdad, y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.